Fíjate, dices una gran verdad, Marco. La calidad de los políticos hace 20 o 30 años se fue perdiendo, ¿no? Ya no hay Mariatti, no hay De la Torre, no hay Cornejo Chávez, que pueden tener todas sus diferencias, pero eran políticos muy bien formados, ideológicamente capaces, ¿no? Cuando se comenzó con el voto preferencial, que nació como una buena cosa, terminó prostituyéndose. ¿Por qué? Porque los candidatos a la presidencia, en lugar de buscar la gente más capaz de sus partidos, o aliados, o amigos capaces, comenzaron a buscar los que más plata tienen. Entonces ahí tienes un problema. El voto preferencial terminó siendo, ¿qué te digo? Maligno, ¿no? Además un negocio para el... Un negocio, claro. O sea, oye, yo militante soy capaz, saco maestría, doctorado, me he jugado por el partido 20 años, 8 años, 7 años, y de repente me ponen una persona que es un empresario y que me está ofreciendo 4 millones o 3 millones o 2 millones de dólares para la campaña. Número 1. Se acabó. Ese se va a cobrar después. Ese congresista tiene que pagar el favor, ¿no? Claro. Exactamente. Acá no hay gratis las cosas, ¿sí? Exactamente. O sea, ¿y quiénes dan la plata? ¿Quiénes dan la plata? Alguien da la plata que tiene un interés. Decía que la política ha cambiado mucho en estos años, ¿no es cierto? Sí, hace unos años era impensable, digamos, lo que está pasando hoy día en el Perú. Se vendieron todas las empresas públicas, se enajena la tierra, ahora estos bienes nacionales regala la tierra a huevo a los grandes, a las grandes empresas transnacionales y peruanas también unidas con ellas. Entonces ha venido lo que le llamamos nosotros la corrupción fashion, no la corrupción de 4 soles o de la robacable que le llaman o la come gato, no sé, hay 20 chapas que le puso esta corrupción fashion precisamente a estos políticos de última, llamémoslo así. Pero, ¿cómo crear una conciencia nacional, ya que estamos pensando todos en el Perú, para que por lo menos este gobierno, digo yo, cumpla con las cosas que prometió? Porque ¿para qué existen los debates? ¿Para qué existe una propuesta distinta a otra? 2 propuestas distintas para que la gente opte. Si al final todos están en el mismo lodo, como diría alguien, o en el mismo charco, o en la misma piscina. Y por otro lado, ¿no? Yo siento que los planes de gobierno son un canto a la bandera y que las elecciones es una estafa al electorado. Una estafa porque alguien dijo, Barrantes precisamente dijo, hasta la izquierda cuando gana pierde, porque tú le pides los votos a la izquierda para después gobernar con los 4 grupos que manejan el país. ¿Qué opinas sobre esto? Sí. Quiero terminar un poquito nomás. Decirte que esa debilidad de los partidos produce el Congreso que tú dices, ¿no? Que no profundiza al país, que no estudia el país y que lleva sus pequeños proyectitos, vamos a nombrar capital de la marinera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay el debate antiguo, no hay el debate de qué cosas queremos para el país. Y entonces tienes que el partido de gobierno, un partido de gobierno sea cual fuera, tiene tantas diferencias en sus militantes que no tienen la ideología del partido y no piensan en el partido, están pensando cómo hacer el negocio. Entonces no tienen formación. Pueden ser buenas personas, es lo único que pueden ser buenas personas, pero no tienen formación. Y termina lo que tú dices, ¿no? Pero que no es cosa nueva. Yo recuerdo muchísimo al Grupo Romero, lo recuerdo, así me quedó siempre marcado por vida. Cuando el hombre más importante del Grupo Romero dijo, nosotros le damos plata a todos los candidatos. Si el candidato 1 tiene 60% de posibilidad, tiene 3 millones. Si el candidato 2 tiene 20%, le daremos 1 milloncito. Y si el último tiene 1%, le daremos 100 soles. Pero eso es una demostración del interés que tienen esos grupos, ¿no es cierto?, para asegurar 5 años de que el gobernante haga políticas justamente con ellos y que olvide a los sectores que estamos diciendo, el agro, por ejemplo, ¿no? ¿Quién del agro, qué campesino te va...? Señor Simons, sí. Usted habla ahora y me despierta una curiosidad periodística. Yo quisiera preguntarle qué tipo de interés lo llevó a usted a dirigir Cambio, que era el vocero de MRTA. ¿Qué tipo de interés? Primero, que cuando yo dirijo Cambio no era vocero de nadie. La mejor demostración que el director de Cambio, cuando yo reemplazo, es el señor Urrutia, que fue la persona que representó al presidente Toledo en relaciones públicas. Era el vocero del presidente Toledo. Yo no creo que el señor Urrutia sea del MRTA.
Otro director que escribía en cambio era César Hildebrand. No sé si César Hildebrand se le merced. Entonces, ahí hay maldad. Ninguno de esos señores fueron a la hay... cárcel, ¿no? ¿Ah? Ninguno de esos señores fueron a la cárcel. No, yo le digo, fíjese, en cualquier medio de comunicación, en cualquier lugar, usted va a tener infiltrados. ¿De acuerdo? Y usted no, yo no le digo que yo no he sido radical. Yo le puedo asegurar que he sido bien radical. Es justamente lo que decía Ricardo, en un país donde la pobreza llega a extremos en ese tiempo casi 32 o 35, 36%, donde la gente se movilizaba por miles para que le pongan su agua o le pongan su desagüe o le den su título de propiedad, evidentemente quien no es radical es un conformista. Yo era radical. Hay una pregunta, sí. si me permite, hablando de radicales, muchos se sintieron un poco preocupados cuando vieron a Judith Simon en un grupo donde estaba Kuczynski. Sí, claro. Y muchos se alegraron cuando vieron que se sale de Alianza por el Gran Cambio y a las pocas semanas Alianza por el Gran Cambio se desarma, saliendo Judith Simon. ¿Por qué esa cercanía con Kuczynski y después por qué ese alejamiento? Bueno, yo se lo voy a decir, pues ya que se trata de conversar entre amigos, entre familia, ¿no? En principio, nosotros queríamos ir solos, pero viene el problema de la plata. O sea, nuestro partido es el más pobre. O sea, es imposible hacer una campaña con menos de 10 millones y nosotros no tenemos ni 50.000 soles. O sea, un partido humanista, nadie quiere que el humanismo trascienda. Así es. ¿Ah? Lo segundo, Mientras menos humanos seamos, mejor. nosotros queríamos ir con Toledo. Era la persona con quien nosotros queríamos ir, porque Toledo de una otra manera había hecho un buen gobierno, creo que hizo un buen gobierno, era un hombre que la gente del pueblo izquierda lo quería, y había hecho algunas cosas interesantes. En el caso personal yo le tengo muchísimo cariño, no por lo de ahora, sino porque hizo un proyecto que para nosotros fue fundamental. Tú eres chiclayano, Olmos. El pueblo esperó 80 años y la gente decía, no hay que dar esa plata, es imposible, y él nos dio la plata. Pero ¿qué sucede? Aparentemente, después me dijo que no era cierto, y eso tendrá que investigarlo él, nos dijeron no. Jorge el Castillo quería que vayamos con ellos y yo no podía ir con Jorge el Castillo, con el APRA, porque iban a decir que era aprista. Yo nunca he sido aprista, yo respeto a La Torre, le tengo mucha admiración a La Torre, no era aprista, evidentemente. Entonces, ¿qué nos quedaba? Desaparecer. Y hubo la oportunidad de decir, bueno, así como Acción Popular y Somos Perú se aliaron con Toledo y Ollanta se alió con la izquierda y otras fuerzas, si nosotros no nos presentamos, todo el esfuerzo de ser partido desaparecíamos. Entonces con PPK le dijimos, muy bien, vamos juntos, porque también estuvo Humberto Lay y estuvo el PC, nosotros somos la cara social de tu partido. Y le pusimos condiciones, el tema del agua, el tema de agricultura, y fuimos con él, ¿no? Y cuando se rompe esto, por las diferencias que tenían conmigo. Si yo soy el primero que se retira, que se iba a retirar antes. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias son la visión de país. Lo reitero. Con el PPC. Y el Claro. PPC que estaba en Alianza. Claro, lo reitero, si tú me dices inversión privada, por supuesto. Claro. La China tiene inversión privada, Cuba busca inversión privada a través Claro. de la medicina. O sea, sin inversión privada el mundo no funciona. Exactamente. Pero hay que saber cómo se humaniza esa inversión privada. ¿No es cierto? Ahora salimos y veremos qué pasa. En cuanto a propuestas, usted ha hablado de la seguridad ciudadana, y yo quisiera escuchar una propuesta concreta, práctica más o menos, ¿no? Porque todo el mundo opina y dice que la base de la violencia es la pobreza, el desempleo, la falta de educación, ¿no? Que se materializa en gente que toma atajos indebidos de la vida con el asalto, la prostitución, no sé qué más. Pero yo quisiera que escuchar una propuesta que sea, vamos a combatir la inseguridad ciudadana con esta fórmula, 4 o 5 principios. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bien, fíjese usted, nosotros tenemos una inmensa suerte, no sé si nos estará viendo, ojalá que sí sea. El general Félix Murazo, que fue ministro del gobierno de Toledo y además que ha sido jefe de la Interpol, ¿no? Nos está asesorando en todo lo que es inseguridad ciudadana. Con él fuimos, con el presidente del Consejo de Ministros, y él participó en nombre nuestro con el ministro del Interior. Ha hecho 27 puntos para ver todo el tema de inseguridad ciudadana, y el tema de la inseguridad no solamente parte por la pobreza, parte por la desconfianza, por los robos, parte por todo.
Y una de las cosas que hemos planteado es hacer laboratorios distritales, ¿no es cierto?, donde podamos hacerlo como piloto y entonces copiamos de Chile algo, el tratamiento a todo lo que significa las pandillas, que es fundamental. Sí. Sí, entonces, ¿cómo le damos...? Es el semillero de los cracks del Exactamente, ese es uno. Dos, el tema de los penales, que es fundamental. Hoy día usted se va a un penal y encuentra que un chiquillo de 22 años que robó por primera vez una cartera. Lo ponen con los destructores, que son asesinos y son de la industria criminal. Tiene un segundo problema. Entonces, laboratorios, tratamiento, trabajo con las pandillas, trabajo en los penales, que es fundamental, y comenzar toda una campaña en el tema de la desocupación es cómo fomentamos y cómo le damos espacio a las pequeñas y medianas empresas. Y por cierto, cómo combatimos el narcotráfico. Directamente. El tiempo nos está ganando de televisión, tenemos algunos otros invitados, y Julio, yo quisiera preguntarte, ¿no? La corrupción siempre empieza por la cabeza. Combatir la corrupción es difícil, pero es más difícil cuando no hay decisiones, cuando no se toma decisiones. Yo estoy de acuerdo que el presidente invite a dialogar, no solamente a ustedes, los representantes de los partidos políticos, sino también a todo el que quiera dialogar con el presidente, porque el presidente, para conseguir los votos, dialoga con todo el mundo, pero después se olvidan los presidentes. Cuando llegan a la presidencia, se olvidan de los electores. Acá el elector es creo que ya en el GPS del elector, ya no se va a dejar engañar tanto. Acá el elector está despertando, se da cuenta que es usado cada 5 años, ¿no? ¿Tú no consideras que la corrupción es fácil de resolver si los dirigentes, los políticos de peso, ¿no?, tuvieran una posición firme? Por ejemplo, que no prescriban los delitos contra el Estado, 1. 2, que los congresistas sean más modestos, se bajen los sueldos, que el presidente haga licitaciones públicas abiertas, que las concesiones se hagan invitando a todos y no al grupito cerrado de los dueños del Perú, y que tengamos nosotros una democracia real, del pueblo para el pueblo y por el pueblo. ¿Tú no crees que ese sería el comienzo de todo este cambio que no se da, a pesar de que cambian los presidentes? Siguen los ministros de Economía diciéndonos, yo no creo eso, que si el presidente se sale de la ruta, el país se va al diablo. Este país no lo tumba nadie. Al que han tumbado es al peruano, que le han quitado y le han robado la esperanza. Esa es nuestra preocupación. Acá hemos perdido mucha de la esperanza que teníamos en este gran cambio que se nos ofreció. ¿Tú qué puedes decir sobre lo que acabo yo de comentar para terminar esta entrevista y tener otras, por supuesto, en otros programas? Fíjate, comulgo con el 60, 70, 80% de lo que dices. Primero, la muerte civil creo que es importante. Todo aquel que le roba tiene que desaparecer de él. O sea, nunca más. Esa es la muerte civil. Segundo, lo que tú has propuesto, le propuse al primer ministro, de que todo lo que significa licitaciones, ¿no es cierto?, no solamente sean vistas por los ministros, sino por un grupo de peruanos intachables, que puedan hacer el seguimiento desde la convocatoria hasta la buena pro, para eliminar el 10%, 20%, 30% que se da. Eso es fundamental, eso es fundamental. En el caso de los congresistas, me critican, pero yo estoy pidiendo la eliminación de la inmunidad en proceso. Estoy pidiendo de que cuando un congresista o un político juramente, antes de que juramente, tiene que decir cuáles son sus intereses, qué intereses tiene, qué negocios tiene, y no tenga derecho al voto cuando está de por medio una ley que le puede beneficiar. ¿Puede intervenir? Sí, ¿no es cierto? Después, mira, ya se ha dicho que el funcionario público hasta le duplican la pena cuando es corrupto, ¿no? Pero el problema que tenemos es que si tú te das cuenta, Ricardo, todo el Estado está atravesado por un mal que es la industria del crimen y el narcotráfico.
Todos nosotros estamos perjudicados porque los partidos democráticos están completamente debilitados con el voto preferencial. Prácticamente no hay partidos, ¿eh? Prácticamente no hay Prácticamente no hay partidos. partidos, ¿no? Y finalmente todos estamos perjudicados porque los peruanos no sabemos reconciliarnos. Entra un alcalde y al día siguiente todos se juntan para votar al alcalde. Entra un presidente regional y al día siguiente. Entonces no tenemos capacidad de diálogo y de reconciliación. Sí, entonces eso también mata al Perú. Vamos a celebrar 200 años de república y nos seguimos odiando. ¿Cómo hago yo para tirarme el que es presidente de la república el día siguiente que juramenta? Bueno, en efecto. Bueno, Yehude, muchas gracias por tu presencia. Por favor, gracias ¿Ya? a ustedes. Te agradezco a nombre de todo el panel de Belmont Presenta y nos vamos a un corte y estaremos con una Miss Perú triunfadora y exitosa, empresaria también, muy bella. No se muevan. Volvemos en unos instantes y después seguimos con el panel debatiendo otros temas de interés nacional. Aquí estamos en unos instantes en RBC. Gracias, Yehude.